¿verdad? Con un motivo muy especial que es el bautismo de nuestra hermana Angélica. Nos da mucho gozo porque como iglesia nuestro deber es predicar el Evangelio y ganar almas para el Señor. Encaminarlas en la gracia y darles testimonio y ayudarles a crecer en el camino del Señor. Esa es la tarea de la gran comisión, ¿verdad?, que como iglesia tenemos. No debemos pensar que la iglesia está nada más para reunirnos y ya, sino que hay muchas tareas, ¿verdad?, que tenemos. Y por eso no debemos dejar de orar para que el Señor nos conceda seguir dando frutos, no solo frutos de bautismos, frutos delante del Señor, de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que crezcamos, que vayamos alcanzando promesas. Hay muchas promesas para nosotros en esta vida nueva que el Señor nos ha dado, una vida nueva que tenemos. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas, todas son hechas nuevas. El Señor tiene una vida nueva, un calendario nuevo, fiestas nuevas, días nuevos. Todos los aspectos de nuestra vida, todo es nuevo. Tenemos que actuar diferente, tenemos que caminar diferente, ya no como antes lo hacíamos. Nuestro proceder, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestra manera de proceder ante los demás, o nuestra manera de vestirnos, todo debe ir cambiando para darle la gloria y la alabanza al Señor. Nuestra vida misma es una ofrenda al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y hacemos una oración invocando el nombre del Señor, que su presencia esté con nosotros, nos bendiga, la bendita presencia del Señor. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Padre celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, bendito sea tu glorioso nombre. En esta hora estamos muy contentos, estas dos células, estos dos grupos familiares, estamos reunidos en tu nombre, convocados en tu nombre. Te invocamos, Jehová de los ejércitos, en el nombre revelado, en el nombre para salvación, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro amado Mesías. Oh Adonai, bendícenos con tu presencia, que tu Ruach HaKodesh se mueva en medio de nosotros, tu bendita presencia, que se manifieste tu Shekinah y llene este lugar, Señor, del Kabod, de la presencia divina. Aleluya. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por mis hermanos que están aquí apoyando el bautismo de nuestra hermana Angélica. Gracias, porque hay amor, hay unidad, porque nos gozamos. Si tu corazón se goza, si tú estás alegre por un alma, Señor, que su nombre aparecerá escrito en el libro de la vida. Si tú estás dispuesto a perdonar sus pecados, cuanto más, Señor, nosotros debemos también gozarnos contigo, de alegrarnos contigo por una oveja que has recuperado para tu reino. Gracias, Señor. Yo también me gozo, me regocijo por esta bendición que nos das, porque un alma, dice tu palabra, que vale más que todo el tesoro del mundo. Y aunque nos gozamos cuando hay muchos bautismos, también nos gozamos cuando hay un solo bautismo, porque vale la pena. Aleluya. Porque has traído salvación, restauración a la vida de nuestra hermana, que hoy, Señor, representa su iniciación, entrar al pacto
de sangre, la sangre del Mesías será rociada, será ella bañada con la sangre del Cordero por medio del agua. Y tu nombre va a ser invocado sobre ella para perdón de pecados. Aleluya. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana. Ayúdanos a darle ejemplo, testimonio. Ayúdanos a seguirla ayudando en su crecimiento espiritual. En el precioso nombre de Yeshua. Aleluya. Amén. Vamos a entonar unos cánticos, hermanos, de alabanza a nuestro Rey. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió, está nosotros. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió, está nosotros. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Pero lo buscaba donde no había. Pero un día el autor de la vida me dio ese gozo del que yo quería. Amén. Gozo, gozo, gozo yo quería, que no lo buscaba donde no había. Gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no había. Pero un día triste calor de la vida me dio ese gozo del que yo quería. Pero un día triste calor de la vida me dio ese gozo del que yo quería. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos un momento, hermanos. Y quiero leer una porción de la Escritura antes de las acciones de gracias. Gloria al Señor. Está en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice la palabra: había un hombre, versículo 1 en adelante, había un hombre
de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí leo. Y si tú tienes una acción de gracias, te escuchamos, Señor, para darle gloria a Dios. ¿Quién quiere ser el primero? Se quedaron congelados. La imagen se quedó congelada, es el video. Amén, hermano. La paz, hermanos, sea con todos ustedes. Estoy agradecido porque estoy de invitado una vez más. No estoy invitando, no es mi célula, pero como somos una familia, hermanos, pues estoy contento de estar con ustedes. Presenciar otro bautizo, otro pacto, que hace un alma con el Señor es algo que nos llena de mucho gozo. Y hoy tengo un agradecimiento especial para con Dios porque pues me trajo a mi mamá otra vez. Está aquí con nosotros y espero que ya no se vaya. Por un largo tiempo. Amén. Ese es mi agradecimiento. Que Dios bendiga a nuestra hermana Sabina. Nos da mucho gusto tenerla con nosotros. Y me dio alegría saber que iba a estar aquí con mi hermano Paco para acompañarnos. ¿Qué deseamos para ella? Que Dios la bendiga. Amén. Que Dios la bendiga y la conquiste con su amor. Porque aquí estamos todos por eso. No venimos aquí porque somos mejores o porque seamos peores, sino porque el Señor nos llamó y nos conquistó y nos envolvió con su amor. Aleluya. Y fuimos convencidos y convertidos. Amén. Aleluya. El Señor puso sus manos y sus brazos como redes y caímos redonditos por ese amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. O sea, estamos aquí porque nos conquistó su amor. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Que si no fuera por el amor de Dios, siguiéramos perdidos. Dice que pues la ley de Dios nos condena, la ley de Dios nos iba a juzgar y nos iba a condenar. Pero no fue la ley de Dios la que nos trajo aquí. La ley de Dios es perfecta, es eterna, es santa. Y hay que guardarla. Pero no fue la ley la que nos convirtió, fue el amor de Dios. Amén. Y por ese amor estamos aquí, hermanos, en la casa del Señor ahora, adorándole y sirviéndole. Otra acción de gracias, mi hermano Federico, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Yo estoy agradecido con Dios por un día más de vida y de salud que me permite estar aquí. Aleluya. Y también agradezco a Dios el darme la oportunidad de estar en este acontecimiento. No tengo el gusto de conocer a la hermana Angélica que va a ser bautizada, pero pues le deseo que Dios la bendiga y la guarde, y a partir de hoy más. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Ese es el deseo, yo creo, de todos los que conocemos al Señor. Y nos da mucha alegría. Yo cada vez, todavía cada vez que presencio un bautismo o un oficio, me acuerdo de mí. Perdón. Porque el Señor salvó mi vida. Era muy joven, pero andaba muy mal. Y el Señor me tocó mi corazón. Y yo
quería bautizarme desde entonces y duré un año tratando de convencer a mis papás, al pastor, y a nadie convencía de que me bautizara. Yo rogué que me bautizara. El pastor no hizo labor, no me pidió, no me dijo considera, no me dijo ya es hora, ya es tiempo, no. Yo andaba atrás de él y me decía, estás muy chico, pastor, es que ya quiero, estás muy chico. ¿Tienes el permiso de tus papás? No, todavía no. Entonces yo tenía que estar atrás de mis papás y atrás del pastor. Y recuerdo que cuando yo logré sacarles el permiso a mis papás, que eran inconversos, le dije al pastor, ya estoy listo. Mis papás ya me dieron permiso. Pero no iban a la iglesia mis papás, a la iglesia apostólica. Y recuerdo que le dije al pastor, ya bautíceme. Me dice, espérate para diciembre que va a haber bautismos de jóvenes. Y era como agosto. No, le digo, falta mucho, falta muchísimo, a mí me urge. Mira, dice, para el domingo se van a bautizar 4 viejitos, ancianos. Pero pues no creo que te quiera bautizar con esa camada. A mí qué me importa. No me importa que estén viejitos o que no vaya a bautizar a nadie más que a mí. Yo quiero bautizarme. Bueno, ese si no te importa, pues te bautizo el domingo. Y me dejó para el último el pastor, así que presentó a un viejito, lo bautizó. Presentó al segundo, lo bautizó. Presentó a la tercera, una hermanita, la bautizó. Y luego a otra hermanita. Viejitos, no sé qué edad tendría, pero ya estaban muy viejitos. Y luego ya, así pasa, me meto a la pila y era en alto. Allá estaba arriba la pila y arriba se veía el ministro. Y me asomo, apenas si me veía, para que la iglesia me viera. Me asomo y todos se rieron. Fue chusco, fue chistoso, porque pues salieron 4 viejitos salieron y de repente sale un niño. Porque me veía como un niño. Y fui bautizado. Amén. Y no se me puede olvidar nunca que Dios me concedió el bautismo, el perdón de mis pecados. El pastor me decía, es que no me gusta bautizar tan niños, tan chicos, porque luego no duran en la iglesia, no perseveran, cambian, les gusta el mundo. Pero de eso ya hace muchos años. Y le doy gracias al Señor que Él ha sido fiel. Amén. Y me ha guardado. Amén. Y yo espero que nuestra hermana también sea guardada. Amén. En el Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Pase. Yo le quiero dar gracias a Dios. Yo creo que todos estamos con ese gozo en este día, aparte de vernos y de celebrar la célula juntos, que mi hermana Angélica, ¿verdad? Ella va a ser bautizada. Le doy gracias a Dios por eso. Yo creo que es un momento emotivo, así como comenta Daniel, yo creo que a todos nos pasa. Para mí fue el mejor día de mi vida, más que casarme, más que tener hijos, porque esto trasciende a vida eterna. Amén. Esto es algo terrenal, ¿verdad? Son las añadiduras que Dios nos da a nuestra familia aquí, pero esto va más allá de algo terrenal. Esto es espiritual, eterno, con el Señor, y dice su palabra así, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Un día estaba orando y esta palabra, pues leemos la Biblia, pero esta palabra penetró este texto, de cómo el Señor literalmente, así dice su
palabra, nos ha librado de la potestad, de un reino de las tinieblas, del mismo infierno nos ha sacado, dice, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención de pecado, por su sangre el perdón de pecados. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos y hacemos este acto de obediencia, como dice su palabra, estamos pasando de las mismas tinieblas, de la misma condenación, nos está trasladando el Señor con mano poderosa al reino de su amado Hijo. Y si podemos verlo espiritualmente, es algo glorioso que nadie puede, no hay hombre aquí que pueda ayudarnos a hacer eso más que el Señor Jesucristo. Y lo que se va a hacer, ¿verdad? Esa agua simboliza su sangre de Jesús. Es lavarnos, es limpiarnos del pecado. Esa es su palabra, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para todos mis hermanos que estamos orando por ustedes que están aquí y no han sido bautizados, es de suma importancia, la más importante de su vida, entregarle su vida al Señor, porque están en riesgo de muerte, de condenación. Eso lo dice su palabra. No lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice su palabra. Dice su palabra, así que somos embajadores por medio de Cristo, por lo cual os rogamos, ¿verdad?, que se reconcilien con Dios. Y reconciliarse con Dios es obedecer. Él solamente quiere salvarnos, lavarnos y revestirnos de Él. Ahora mi hermana este día, si viene con un tatuaje negro de pecado, entra, es lavada y sale con vestiduras limpias. Amén. Y si viene la muerte, ¿verdad?, ella ha vencido, porque Jesús ahora está con ella, va a estar con ella, y entonces ella va a estar revestida del Señor Jesús. Por su sangre. Y yo les insto a mis hermanos, aparte de dar gracias a Dios, porque es algo hermoso, algo del reino, dice su palabra, que no es de todos, ¿verdad? Solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. El mundo atrás, hay que decir muchas cosas allá, no, pero hay algo más glorioso que tenemos por delante. Y mis hermanos que no son bautizados, no tarden en venir a obedecer al Señor y ser lavados y tener su nombre escrito en el libro de la vida. Dios los bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que cantemos este canto que a lo mejor algunos de ustedes se lo saben. Lo voy a cambiar un poco porque voy a mencionar el nombre de Yeshua en vez de Cristo o Jesús. Poder, maravilloso poder. Si quieren con ese deseo permanecer sentados, como quieran ustedes. Dice el canto así. Este canto no lo quiero entonar porque con este canto el Señor tocó mi corazón y me salvó. Cuando acepté a Yeshua como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida en el pecado por siempre permitió. Su Espíritu Yeshua me dio. Poder maravilloso, poder que gozo siento en mi ser. Yo siento el poder, siento el poder,
más acciones de gracias en el nombre del Señor. Hermano, te escuchamos. Hermano, Dios les bendiga. Pues estoy agradecido con el Señor, principalmente por un día más de vida, por un día más de salud que nos regala el Señor. Y pues quisiera felicitar a la hermana que se va a bautizar. Está haciendo un gran paso y muy buen paso, hermana. Dios la bendiga más de lo que la ha estado bendiciendo. Y pues también estoy agradecido con el Señor porque pues el día de hoy nuevamente nos acompaña mi tía Olivia de Tlaxcala. Dios la bendiga, Dios la Bienvenida. bendiga. Pues yo les pido que pues oren, hermano, por ella porque pues ella conoce poco de la palabra y pues ella viene a buscar del Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me la bendiga, hermana, y se vaya bendecida, se vaya fortalecida de aquí cuando regrese a su casa. Amén. Otra acción de gracias. Yo en el nombre del Señor les saludo a todos, no los conozco a lo mejor y me conocen, pero le doy gracias a Dios primeramente por permitirme estar aquí con este día tan hermoso, porque como dice la palabra de Dios, que pues el Señor se goza cuando las almas llegan a su presencia. Hoy en este día es un día de bendición para la hermana, no tengo el gusto de conocerla, pero le doy gracias a Dios y por todo lo que Dios nos ha dado hasta aquí, por todo lo que Dios me ha dado y por las visitas que he tenido de esta iglesia que nos han estado visitando. Muchas gracias le doy al Señor y a la iglesia. Amén, hermana Elena. Que Dios la bendiga y el Señor bendiga a su esposo Sergio y a todos sus hijos. Y pues Dios está haciendo un trabajo de restauración muy hermoso en la casa de nuestra hermana. Ella conoce al Señor desde hace mucho tiempo, le sirve al Señor desde hace mucho tiempo. Y pues gloria a Dios por su vida, que Dios la bendiga. Bienvenida, hermana. Amén. ¿Alguien más? ¿Un hermano más? Hermana, que lo releé. Paz de Cristo, hermanos. Yo estoy agradecido con el Señor porque, pues por la vida de la hermana Angélica, porque va a entregar su vida al Señor y porque el Señor usó a mi tía Erika para su gloria, obviamente, pero utilizó a mi tía Erika para que mi tía Erika le compartiera y ahí estuvo, perseverando. Obviamente nosotros somos los que sembramos la semilla y el Señor es el que la hace crecer, como hasta este momento ha crecido. Estoy muy agradecida por eso y me gozo mucho con todos ustedes. También estoy muy agradecida porque está aquí pues gran parte de mi familia. Creo que media iglesia está llena por mi familia. Y eso es La iglesia de los Moreno Ortiz. ese es un gozo muy grande para mí porque pues están, casi falta nada más creo que mi tío Omar y mi tío Juan Carlos. Mi tío Omar porque pues no está aquí, mi tío Juan Carlos porque está en casa, está enfermo, pero a él se le complicó el venir por su situación, pero él tenía muchas ganas de venir. Y yo estoy muy agradecida con Dios porque pues Él ha sido bueno conmigo, porque no sé, recuerdo mucho cuando yo llegué a la iglesia y pues yo venía muchas veces solita. Y pues con el paso del tiempo el Señor me regala ver a toda pues no está mi familia, pero yo sé que el Señor es fiel y Él cumple sus promesas y va a permitir que yo vea que toda mi familia entrega su vida a Él. Y pues yo estoy muy agradecida por sus vidas, estoy muy agradecida por eso, por la vida de todos los que estamos aquí, de mi familia y demás. Y pues les pido de sus oraciones para que sigan orando por mi familia, porque todavía falta mucha de mi familia que conozca. Y esa es mi acción de gracias. Amén. Así sea, gloria a Dios. Bien, hermanos, si no hay otra acción de gracias, sí, hermana Angélica. Pues yo le doy gracias a Dios por que en este día me sella como su hija y pues porque soy la única de toda mi familia que voy a bautizarme. Toda mi familia son católicos de Hueso Colorado y pues le pido a Dios que algún día estén aquí también a los pies de Cristo y pues que entiendan que solo en Él hay salvación. Amén. Amén. Y pues que cambiemos para bien y que Dios me fortalezca. Y pues en estos momentos pues mi esposo se quedó molesto
tiene que estar aquí para ser sellada como su hija de Jesucristo. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Señor la bendiga. Su esposo está celoso porque ahora ella tiene el amor de Dios también. No solo el amor de su esposo, ahora tiene el amor de Dios. Y pues hay un celo, ¿verdad? Natural. Pero va a entenderlo y él también un día se va a enamorar de él. Porque la promesa del Señor hoy la recibes. Cree en el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y serás salvo tú y tu casa. Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere dar gracias? Hermano Isaac. Abraham. ¡Ay! Hermano Estoy Abraham. agradecido con el Señor porque por la hermana Angélica que se va a bautizar, y cada que hay un bautizo recuerdo cuando yo me bauticé, y soy agradecido con el Señor porque yo pues nací en cuna cristiana, pero me alejé y soy agradecido con el Señor por la vida de la hermana, porque la hermana escuchó y hizo caso a la voz de Dios. Ella llegó a la célula, la estuvo llamando a la hermana Erika y ella obedeció y hoy se va a bautizar, y en cambio yo fui desobediente con el Señor. Yo nací con el cristiano y ya sabía de pequeño y aún así me alejé. Y yo en el año en el que me bauticé, yo me quería bautizar en febrero, pero decía no, después, luego me quería bautizar en marzo, hasta que llegué a bautizarme en septiembre. Y estoy agradecido con el Señor porque el día de mi bautizo fue el día, mi primer día en el que toqué para el Señor. Y de ahí empezó mi misión en alabanza, y estoy agradecido con el Señor porque todo lo que sé es del Señor. Yo no tengo ningún talento porque yo sea muy bueno o por lo que yo haya hecho, sino es por el Señor, porque todo ha sido por Él. Porque yo en el bajo no lo sabía tocar, se me dificultaba mucho, y el mes que tuve el bajo lo empecé a tocar aquí arriba en alabanza. Y estoy agradecido con el Señor porque obra en mi vida, y así como lo hizo en mi vida también lo hará la hermana Angélica. Amén. Para que entiendan, mi hermano, que el talento lo dio Dios, pero para Él nada más. Así que si un día le ofrecen tocar allá afuera en el mundo, no, ese talento es de Dios nada más. Amén. Y qué bueno que nunca ha tenido que tocar para el mundo, que no se ensucie, ¿verdad?, su historial, ese talento que Dios le dio. Aleluya. Bien, hermanos, les voy a invitar. ¿Alguien levantó la mano para otra acción de gracias? No me di cuenta. No, le voy a invitar que nos pongamos de pie y vamos a adorar al Rey. Vamos a ministrar la presencia del Señor. Le invito a que venga al altar, a doblar sus rodillas, mientras entono esta alabanza preciosa que nos recuerda el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Amén. En la cruz del Calvario fue clavado Yeshua, y todos mis pecados los borró en esa cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos comprender. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, es prueba de su amor que hoy podemos comprender. Ahora vivo seguro
Aleluya, te alabamos, Señor, y te bendecimos, merecedor de alabanza, aquel que vino a sufrir, merecedor de alabanza, aquel que vino a morir, escatimó su linaje para sufrir por nuestros pecados, escatimó su linaje para morir por nuestros pecados. El día que no le alaba, el alma se entristece, donde no hay alabanza, Dios no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que soy loco. El día que no le alaba, el alma se entristece, donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. Las cosas que el alto Dios ha hecho en mí son cosas que no puedo callar, las tengo que decir, las tengo que cantar, pues al estar herido mi alma Él sanó. Dios ha hecho en
Señor. Oh, gracias. En el nombre precioso de Yeshua, Jesús de Nazaret, te alabamos, Señor. Gracias por traernos, por darnos tu palabra bendita, por darnos entendimiento, porque había una venda espiritual en nuestros ojos, en nuestro entendimiento, y que tú la quitaste y la arrancaste y nos diste la luz. Nos hiciste entender, Señor, el error tan grave en el que nos encontrábamos en las tinieblas, en la idolatría, adorando lo que no es Dios. Y nos enseñaste a orar para acercarnos a ti. Nos convertiste en adoradores, verdaderos adoradores, que podemos ahora adorarte de espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque todo lo has hecho tú por tu gran amor y tu misericordia, no por nuestras fuerzas, no por nuestra inteligencia, no fue por nosotros, Señor, fue tu gracia y tu amor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor, gloria a tu nombre. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Pues quiero compartir la palabra. ¿Qué le parece, hermanos? Y tomamos nuestras Biblias. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 3. Ahora déjenme ver si es el capítulo 3, yo creo que sí. Sí, es el capítulo 4, perdón, hermanos. Un capítulo, me equivoqué con un capítulo. ¿Sí? Capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y el verso 2. Nada más, estos dos versículos. Dice la palabra del Eterno, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, del 1 al 2. Dice así, en el nombre del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Vamos a Padre nuestro, que estás en el reino de los cielos, ponemos en tus manos esta palabra. Te pedimos que nos bendigas con este mensaje, que podamos tener discernimiento y entendimiento en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a Dios. Sentémonos, hermanos. Viene el Maestro, nuestro Mesías, el Hijo de Dios, Yeshua, conocido por todo el mundo occidental como Jesús, porque el nombre de Jesús es una transliteración del nombre de Yeshua. ¿Amén? Vemos aquí al Maestro con un entendimiento que el Señor había entendido, que los fariseos hablaban, murmuraban acerca del movimiento tanto de Yeshua como el de el Bautista, el Juan el Bautista. Eran dos movimientos distintos, hermanos, pero los dos eran
de parte de Dios. Los dos eran de parte de Dios. Primero vino Juan el profeta, antes de que el Señor apareciera en público, antes de que el Mesías se manifestara al público a predicar. Primero predicó Juan el Bautista y era un profeta de Dios. Y este profeta era un hombre muy extraño, hermanos. Él no buscaba estrategias evangelísticas. ¿Saben qué estrategias tenía Juan el profeta? Él predicaba en el desierto. Imagínense, qué locura. Cualquiera puede haber dicho, o está muy loco, o es muy místico, o qué le pasa a este hombre, porque uno como evangelista procura ir a la gente, procura ir entre él, que la gente te oiga, ¿no? Si tú quieres vender algo, no te vas al desierto, te vas a buscar un tianguis, donde la gente fluya, camine, que pase por ahí. Juan el Bautista salió al desierto, cerca del mar, cerca del río Jordán, perdón, y ahí proclamaba, y la gente, solo los que salían de Jerusalén, porque Jerusalén, hermanos, tiene un desierto afuera, tiene un desierto afuera, solo los que salían o entraban a Jerusalén, que atravesaban el desierto, se daban cuenta de que había un hombre afuera de Jerusalén, en la entrada, cerca del río, ¿verdad? Pregonando, proclamando. ¿Sabe qué decía Juan? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El mensaje del Mesías era igual, pero con algo diferente. Cuando Yeshua vino, él empezó a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan decía: está cerca, porque Juan no era el Mesías. Juan no perdonaba pecados. Juan preparaba un pueblo para Dios. Amén. Juan preparaba corazones dispuestos que se le entregaran al Mesías. Por eso decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y primero una persona lo vio, quizá. Llegó a su casa y dijo: ¿qué creen que vi cuando iba entrando a Jerusalén? ¿Qué viste? Pues a un hombre, no sé si estaba loco, no sé si de veras es profeta, predicando solo. Pero ese hombre lo escuchó, venía de su trabajo, venía de algún negocio, venía de algún viaje, y entró a Jerusalén y vio a Juan predicándole al aire, a los cuatro vientos: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Este hombre llegó a su casa, les estoy formando un cuadro, hermano, una película, de cómo es que todo el pueblo llegó a salir a escucharlo. Primero empezó uno y le dijo a su familia, y alguno de sus familiares, cuando le tocó salir de Jerusalén, lo volvió a ver, lo vio y dijo: lo que me dijo mi papá o mi hermano, que aquí había un hombre hablando solo. Y regresó a su casa y dijo: sí, yo también lo vi. ¿Y de qué hablan?, dijo el vecino. Pues de un hombre que no hemos escuchado. No, ¿dónde? ¿En la plaza? No, en el desierto, hablando solo. No te creo. Vamos y verán. Y ahí van 3, 4. Y después esos se convirtieron en 10, 12. Y después eran 30. Decían: sí, es cierto. ¿Qué le pasa a este hombre? Está predicando. ¿Será de Dios lo que está predicando? Y se corrió la voz en todo Jerusalén. Y la Biblia dice que todos sabían escuchar a Juan. Eso es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, hermano. Juan estaba lleno de gracia.
del Espíritu Santo. Era un hombre que se dedicó su infancia a Dios. Desde niño lo dedicaron para Dios. Era un hombre ungido. Y miren la táctica que usó, que finalmente se convirtió en la mejor mercadotecnia. Porque todo el mundo quería salir a escuchar a Juan. Vaya, hasta los soldados romanos que estaban ahí para cuidar el orden en Jerusalén, porque la ocupación romana estaba ahí con los judíos, también iban a escuchar a Juan. Y algún soldado romano se le acercó y le dijo: nosotros trabajamos para el César. ¿Qué debemos hacer para buscar a Dios? Le preguntó un soldado romano a Juan el Bautista y le dijo: confórmense con su salario, no anden mordiendo a la gente, no anden extorsionando a la gente. Era profeta de Dios y no se fiaba de nadie y no tenía miedo de nadie. Y cuando pasó cerca de el César pasó por ahí para también quererlo ver. ¿Sabe qué sorpresa se llevó el César? ¿No? Digo, el César, perdón, el rey Herodes. El rey Herodes. ¿Qué sorpresa se lleva cuando quiere ir a ver quién es ese profeta? Y el profeta, en vez de decir: ah, caray, me vino a ver el rey Herodes, voy a darle un sermón bonito, le sacó el peor arsenal de todos: adúltero. No te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. Uy, esa mujer, hermanos, estaba que sacaba demonios por la boca. Pues esa mujer fue la causante después de que lo aprendieran y le cortaran la cabeza al profeta. Se ve. Y llegaban los fariseos. Los fariseos no querían perder su popularidad con la gente, no querían perder a la gente y decían: hay que ir a ver a ese supuesto profeta para que la gente nos mire y la gente no nos deje a nosotros. Porque ellos se sentían los dueños de la religión y los guías de la gente. Entonces iban muchos de los fariseos a bautizarse. Y cuando venían a su bautismo, ¿sabe cómo los recibió? Hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Quién los enseñó a huir de la ira que vendrá? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque sabía la intención que ellos tenían. Porque era profeta. Ellos nomás querían taparle el ojo al macho para que la gente dijera: no, también nuestros maestros de Israel también fueron a bautizarse con el profeta, hay que seguir con ellos. Generación de víboras, decía el profeta Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. ¿Qué mensajes tan duros daba Juan? Era la verdad. Y algunos fariseos fueron a preguntarle: ¿tú por qué, con qué autoridad predicas? ¿Quién te autoriza? ¿Por qué bautizas? ¿Tú eres acaso el Mesías que había de venir? Y no negó, sino confesó: no soy el Mesías, pero ya viene. Yo solamente soy la voz que clama en el desierto: preparen camino al Señor, enderecen sus sendas, caminen derechos. Yo solo vengo. ¿Y por qué bautizas?, le preguntan. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, para que esperen al que ha de venir después de mí, pero que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. El aventador está en su mano. ¿Saben cuál es el aventador, verdad? Los que han visto cómo se limpia el trigo. Tienen un aparatito que se llama aventador. Con eso le recogen el trigo, lo avientan
al aire y el trigo vuelve a caer, pero se está limpiando con el aire. Cae el trigo, pero lo que no es trigo vuela. Y así, después de mucho tiempo, aventando el trigo, se va limpiando y nosotros somos trigo del granero del Señor. El Señor quiere limpiar nuestros corazones. El Señor quiere un pueblo santo, santificado y preparado para Dios. El aventador está en su mano, dijo el bautista, dijo el profeta, y limpiará su era, limpiará su campo, limpiará su trigo. Aleluya. Entonces, cuando vino el Señor, vino a los bautismos de Juan. Vino a los bautismos de Juan. Juan estaba bautizando gente que iba a su bautismo. Y el Señor, sin decirle nada a Juan, hizo cola. Hizo cola porque había mucha gente queriendo ser bautizar. Y le tocó al Señor finalmente. Y Juan se sorprende y le dice: Señor, ¿a qué vienes? Bautízame. No, Señor, ¿cómo crees? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Déjalo así, Juan, porque así conviene que se cumpla toda justicia de Dios. El Señor no tenía pecados ni necesitaba arrepentimiento, pero siendo el Mesías, el Hijo de Dios, tenía que dar el ejemplo para que todos los hombres que buscan a Dios se bauticen para el perdón de sus pecados. Amén. Juan, hermanos, cuando Juan bautizó al Señor, dijo: bueno, no entiendo lo que me dices, no comprendo qué es lo que está pasando, pero tú sabes. Si tú quieres que yo te bautice, con toda humildad lo haré. Lo bautizó. Y del cielo, Juan, no, la gente no escuchó esto. Quiero aclararles esto. Esto fue un testimonio para Juan, el profeta. Se escuchó una voz del cielo. Solo Juan lo escuchó, la cual decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces Juan vio que descendía del cielo como en forma de paloma, como oscilante, el Espíritu de Dios que descendía y posó sobre la cabeza del Señor, de Yeshua, y permaneció en él. Entonces Juan le dijo a todos los oyentes: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué estaba anunciando Juan? Número uno, estaba anunciando al Mesías, al esperado, al anunciado por los profetas. Estaba anunciando que el Mesías ya estaba aquí presente. Lo que Juan decía: el reino de los cielos está cerca, pero ya no está cerca, ya está aquí. El reino de los cielos, porque el Rey de Reyes estaba presente. Número dos, Juan estaba diciendo: para esto Él viene. Él es el Cordero que va a ser inmolado, va a ser sacrificado por los pecados del mundo. Fíjense lo que Juan estaba anunciando. El plan de salvación era la muerte del Mesías. Ese era el plan. Mucha gente piensa que el plan de Dios se salió de sus manos por la maldad de los hombres que aprendieron al Señor y que lo mataron. Así pensaban muchos seguidores. Así pensó también Judas Iscariote, que lo puso como tesorero. Pensó: el Señor no entiende, quiere morir, quiere ir a la cruz, cuando lo podemos hacer rey y yo puedo ser su tesorero. He escuchado gente que dice: no, murió violento porque no se puso las pilas, porque la verdad se le escapó, se le fue de las manos esto. No, hermanos, el plan
plan estaba desde el principio. Él era el Cordero de Dios. Él venía a ponerse en nuestro lugar en la cruz. A eso venía. Amén. Entonces, hermanos, más adelante la Biblia dice que Herodías, la mujer de Herodes, que no era de Herodes la mujer, delante de Dios no era mujer de Herodes, lo mandó a prender. Herodes lo aprendió por ella, por petición de ella. Y en el cumpleaños de la hijastra, que le bailó sensualmente, él estaba medio tomado y libidinoso, y le dijo: pídeme lo que quieras, te lo concedo. Y la mamá, Herodías, la Jezabel moderna, le dijo: pídele la cabeza del Bautista. Yo no voy a descansar hasta verlo muerto. Y eso fue lo que pidió la hija, la tal, ¿cómo se llama? Salomé. Bueno, no me importa su nombre. Su nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Y Herodes tuvo que cumplir con esa petición macabra y le cortaron la cabeza al profeta de Dios. ¿Sabes que a todos los profetas terminaron asesinados? La mayoría de los profetas. Isaías fue aserrado por la mitad. Y no quiero contar cómo fueron muriendo todos los profetas. Los profetas de Dios, hermanos, fueron hombres mártires. Pero la muerte de ellos glorificó el nombre de Dios y el reino de Dios. Ellos eran los representantes y la voz de Dios en la tierra. Aleluya. Antes de morir, él sabía como profeta que era, que no iba a salir de la cárcel. Y entonces, él tenía muchos seguidores, él tenía muchos discípulos con el Bautista. Muchos discípulos. Y mandó a unos discípulos suyos, cuando estaba en la cárcel, les confesó: yo no voy a salir de la cárcel, pero yo quiero saber una cosa. Vayan con Yeshua y pregúntenle si él es el que estábamos esperando o hay que esperar a alguien más. Porque los hijos de Dios así se mueven, por el Espíritu Santo. Ellos no se conocían, hermanos, eran parientes y no se conocían. Juan trabajaba para dejarle una plataforma a Jesús de Nazaret. Juan predicaba para después llevarle a todos sus discípulos a Yeshua, sin conocerlo. Él sabía que su trabajo era ese, y él dijo, cuando le dijeron: ¿a cuál todavía oyes? Te está ganando, ya está empezando a predicar el Mesías, al que tú anunciaste como el Cordero de Dios. Fíjate que ya está predicando del otro lado de la ciudad. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y qué crees? Está haciendo más discípulos que tú. Mira, mucha gente lo está siguiendo. ¿Cómo la ves? ¿Sabe qué respondió Juan el Bautista? Que bueno, son los tiempos de Dios. No se celó, sino que dijo: así está, así debe ser. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. A mí me impresiona el ministerio de Juan el Bautista. Era un hombre que no quería la fama, que no quería el éxito. Era un hombre que solo sirvió para el reino de Dios. Y cuando escuchó pues que Yeshua hacía más discípulos, dijo: es el tiempo, ya me voy. Mi vida está por terminar. Y en la cárcel le dijo a sus discípulos: pregúntenle si él es. Yo quiero una última señal o seguridad de que él es el Mesías.
Porque si Él es el Mesías, yo ya no salgo de la cárcel, yo ya voy a morir. Se acercaron pues 2 discípulos de Juan con Yeshua y le preguntaron: venimos de parte de Juan el profeta, está en la cárcel y según él ya no va a salir, pero quiere una seguridad. Nos mandó preguntarte que si tú eras el que había de venir o había que esperar a otro. El Señor solo se sonrió y les dijo: vayan y díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los paralíticos son levantados, que los leprosos son sanados y que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Era la señal que Juan necesitaba. Porque todos los que son movidos por el Espíritu Santo tienen el mismo lenguaje. Todos tienen el mismo lenguaje y tienen la misma doctrina. Los que son movidos por el Espíritu Santo concuerdan. Y cuando llegaron con Juan le dijeron eso, y Juan se quedó tranquilo y se quedó en paz. Él es. ¿Por qué? Yeshua estaba citando las profecías de Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los afligidos, a los enlutados, apertura de la cárcel, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová. Yeshua era el hombre de Dios, el hombre indicado, el enviado para la salvación. Aleluya. Juan murió en paz, como una ofrenda, murió como una ofrenda, murió como un holocausto. Él fue un cordero que murió ofreciendo su vida a Dios como profeta. Terminó su carrera, cumplió. Era necesario que Él se extinguiera, se apagara, para que Yeshua creciera. ¿Qué pasó con todos los discípulos de Juan? Se fueron con Yeshua, porque Dios no deja nada a medias. Amén. Se fueron con Yeshua, todos los discípulos de Juan, y fueron bautizados. Por eso leemos, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Yeshua hace y bautiza más discípulos que Yohanan, aunque él personalmente no los bautizaba, sino sus discípulos. Este bautismo era el bautismo de Yeshua para perdón de los pecados. Amén. El bautismo de Yeshua es para perdón de los pecados. Porque invocando su nombre nos volvemos de Él. Así como cuando alguien compra algo, lo adquiere, lo paga y lo pone a su nombre. El Señor nos compró con su sangre. Estábamos perdidos, extraviados en el pecado, en la condenación. No valíamos un céntimo, no valíamos nada, almas extraviadas. ¿Qué valor tiene? Ninguna. Pero Yeshua nos vino a rescatar con su sangre. Pagó el precio más grande, su vida, derramando en la cruz del Calvario su preciosa sangre. Eso valemos ahora, la sangre de Yeshua. Eso vales. Si tú aplicas esa sangre a tu vida, tú adquieres un valor muy grande. Mientras no tengas a Yeshua en tu corazón, tú no tienes nada. Nada tienes. Pero una vez que tú recibes al Mesías y su sangre te limpia, entonces adquieres un valor especial. La sangre del Mesías sobre ti. Eso te da valor. Ahora yo valgo. Ahora los que hemos sido bautizados en el nombre del Mesías tenemos un valor muy grande delante de Dios.
Y con ese valor que tenemos, podemos ir con la vida conquistando, alcanzando promesas. Tenemos identidad, sabemos quiénes somos ahora. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Saber que nuestros nombres están ahí en ese libro, hermanos, nos da un valor tan grande. A lo mejor no te aceptaron en un club, a lo mejor no te aceptaron en alguna escuela de paga, a lo mejor hiciste el examen de admisión en alguna universidad y no lo pasaste, y te sientes minimizado y te sientes inútil y sientes que no tienes valor. No importa, el Señor te da valor, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y aunque los hombres te desprecien, allá arriba hay un lugar para ti. Eres conocido en el reino de los cielos. Tu nombre es mencionado por los labios de Yeshua en el cielo. Te conocen allá arriba. Eso es lo importante. Cuando tú le entregas tu vida, te vuelves un ciudadano del reino de los cielos. Hermoso, hermanos. No importa qué vida tuviste antes, no importa qué vida llevaste antes, lo que importa es ahora la vida nueva que el Señor te ofrece, porque te convierte en un hijo. Y si eres hijo, eres príncipe y heredero. Princesa y heredera del reino de los cielos. Y cada persona que le entrega su vida al Mesías, a Jesús de Nazaret, Yeshua, cada persona que le dice, haciendo profesión de fe ante los testigos que estén allí como hoy, yo recibo al Mesías, al Hijo de Dios, como mi único y suficiente Salvador. Le doy mi vida y le pido que perdone mis pecados. Estás aceptando el rescate por medio de la sangre, la cual te lava tus pecados, y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y en ese momento, hermanos, que te bautizas y que se invoca el nombre del Mesías sobre ti, tus pecados son perdonados. Pero el Señor dice en el cielo: este es mi Hijo amado, y me complazco en él. Cuando tú te bautizaste, Dios dijo eso, aunque no lo escucharas. Recuerda que nadie escuchó esa voz más que Juan. Era un testimonio para Juan nada más. No importa que no escuches esa voz. El Señor en el reino de los cielos presenció tu bautismo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. ¿Por qué? Porque se cumple la justicia de Dios, y el que cumple la justicia de Dios, la demanda de Dios de arrepentirse, de creer en el Evangelio y de bautizarse para perdón de pecados, está obedeciendo al Señor y está dándole ofrenda al Señor. Tanto. Está honrando al Padre. Y hoy nuestra hermana Angélica va a honrar al Padre. Así es, amén. Hay un dicho mexicano que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, y eso me refiero a los que dicen que han recibido al Señor, pero no se bautizan. A los que pregonan. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Muchos predicadores, muchos evangelistas quieren juntar mucha gente y les abaratan el Evangelio y dicen: recibe al Señor, levanta la mano y hacemos una oración por ti y te vas salvo. Eso no es cierto. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Mucha gente dice: pues yo ya acepté al Señor. Ah, sí, ya te bautizaste. No me hablaron de eso. Entonces te la están barajeando de otra manera. Te están engañando. Te están diciendo que el Evangelio es barato. Es que a mí no me han dicho que necesito bautizarme. Y si no te lo dicen después de un mes, 2, 3, y tú sigues ahí en la iglesia donde lo que quieren es gente, pero no te hablan del bautismo, te están dando para con el dedo.
están dispuestos a obedecer al Señor, pues háblales del bautismo y verás. Y entonces muchos dirán, caray, pues no le habían dicho eso. Pues es que, ¿y de qué se trata? O sea, empiezan a poner trabas. Empiezan a frenar. No, espérate. Si no, o sea, pero un día de estos. Entonces, si esa persona muere de sus pecados, sin ser bautizados, sin el perdón de sus pecados, ¿qué pasa? No se salvan. No se salvan. Mucha gente, he conocido mucha gente que va a una iglesia, ya te bautizaste, no. ¿Cuánto tiempo llevas oyendo la palabra? 5 años, 10 años, o 20 años, o toda su vida, y no se quieren bautizar. Fíjense la gran comisión que Yeshua nos dejó. Le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Es una sentencia doble, hermanos. Bendición para salvación o maldición para condenación. Es como la palabra de espada de 2 filos, o te salvan o te cortan. O te condena. Pero así es la palabra, que te decidas, que seas radical con Dios, o lo aceptas y te salvas, o lo rechazas y te pierdes. No hay para dónde hacerse con el evangelio. El evangelio no está barato. El evangelio no es para que tú lo consideres y digas, pues es atractivo, pero déjeme pensar. ¿Cómo? Pensar no te lleva a la condenación. Titubear te lleva a alejarte de Dios, a enfriar tu corazón. Hay que entregarle nuestra vida al autor, al que nos prestó la vida y al que la volvió a comprar con su sangre. De eso se trata el evangelio, de sacudir la conciencia de la gente y de darles el camino. O lo aceptas o lo rechazas. El que no es conmigo, dijo Yeshua, es contra mí. El que conmigo no junta, es para Aleluya. Él es radical. O estás conmigo, dice el Señor, o estás en mi contra. Amén. No, yo ni con Dios ni con el diablo, dicen los mundanos. Mentira. Ellos ya decidieron. Ellos ya están en un reino. Así es. Y deben escapar de ese reino. Amén. Pero nosotros hemos entendido que el mensaje del Mesías es radical. Y por eso tuvimos la decisión, con la ayuda de Dios, de entregarle nuestras vidas. Porque Él dijo que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Porque el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de los cielos sufre violencia. Hermanos, nosotros estábamos en el reino del pecado, del mundo de las tinieblas. Ese era el reino en el que vivíamos, a expensas del diablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Y vino el mensaje de salvación que trae luz al corazón. Vino a conquistarnos, vino a decirnos, aquí está la salvación. ¿La aceptas o te quedas en la condenación? ¿O te quedas en las tinieblas? Así como aquella mujer que vivía en Jericó, ¿se acuerdan? Aquella mujer que vivía en Jericó, ¿cómo se llamaba? Rahab. Había sido una mujer ramera, pero oyó del Dios de Israel y oyó que venían los hebreos conquistando reinos y que venían a conquistar Jericó. Y aunque los habitantes de Jericó y su reino decían, es imposible conquistar Jericó, sus murallas son altas y grandes y fortalecidas, hasta casas tenemos en las murallas, nadie puede tumbar esto. Pero la mujer creyó en el Dios de Israel y dijo, sí van a venir porque tienen un Dios vivo, sí van a conquistar Jericó y todo esto se va a acabar. Esta mujer tuvo fe, todo esto se va a terminar, este reino va a caer. Y yo
no quisiera salvarme. Y cuando tuvo la oportunidad, la aprovechó. Y había 2 espías que estaban a punto de descubrirlos. Los habían mandado del reino de Israel. 2 espías. Y ella los cuidó. Ella los escondió en su casa. Tuvo fe en el Dios de Israel. Y cuando se iban, les dijo: acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Le dijeron: pon una señal, porque cuando vengamos vamos a arrasar con todo. Y si no tienes la señal de ese cordón, de esa cuerda roja en la ventana, no vamos a saber cuál es tu casa. Pon esa señal roja. ¿Sabe qué significa esa señal roja? La sangre del cordero, la misma sangre de los corderos que fueron sacrificados en la Pascua para salir de Egipto, que tenían que ponerse en las puertas y en los dinteles. Ahí estaba otra vez el símbolo de la sangre. Esa mujer puso esa cuerda roja para que supiera la gente, los de Israel, esa casa tiene que ser salva. Aleluya. Y ahí vimos, hermano, cuando ellos dieron vueltas y vueltas y vueltas hasta que llegó el día correcto y gritaron y los muros se cayeron por el temblor, terremoto que Dios mandó. Y conquistaron Jericó y nadie quedó vivo en Jericó. Aleluya. Pero aquella mujer fue respetada y su familia fue salva ella con toda su casa. Cree en el Señor Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Amén. Qué hermoso, hermanos. De esa misma manera nosotros estábamos en tinieblas, en el reino del diablo, y vino a conquistarnos Yeshua, a decirnos: sálvate, vente conmigo. Aleluya. Vente conmigo. Escapa de la condenación, de la destrucción. Escapa, porque yo vengo a salvarte. Gloria a Dios. Amén. Por eso el reino sufre violencia. El reino de Dios sufre violencia. Nadie se salva pacíficamente. Nadie se salva pacíficamente. Escuchen, por favor. Siempre tiene que haber oposición, tiene que haber opresión, tiene que haber guerra, tiene que haber confrontación, lucha. Porque el diablo no quiere que te le escapes. El diablo no quiere que te salves. Y por eso habrá enemigos, y por eso habrá conflictos, y por eso los enemigos serán los de tu propia casa. Yo no he venido a traer paz sino espada, dice el Señor, a poner a la nuera contra la suegra, al hijo contra el padre, porque los enemigos serán los de tu casa, mientras el reino conquiste. Decía lo de ella, llegaba sola, pero ya no está sola, porque el Señor cumple su promesa. Gloria a Dios. El reino conquista. El reino de Dios es agresivo. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas también es agresivo. No es pacífico esta transición. No es pacífica. Hay que pagar un precio. Amén. Por eso Yeshua les dijo a sus oyentes: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Solamente así podemos escapar del lazo del diablo. No es fácil, hay oposición. Llegaste solo. En este día llegó mi hermana sola al bautismo. Qué maravilloso sería que toda la familia se hubiera convertido con ella y bautizarse juntos. ¡Qué bonito! No siempre será así los casos. Es difícil, se llega solo. Se llega solo, pero después el Señor te va dando victorias sobre victorias, conquistas sobre conquistas, alcanzando promesas. Amén. Así es, amén. Porque este reino del Señor está destinado a vencer. Está destinado a ganar. Y Dios conquistará primero tu corazón y después el de tu familia. Y cuando tu testimonio sea firme, cuando tu testimonio esté respaldado por Dios, entonces toda tu familia será salva. Así llegué yo, Lorelei. Llegué solito. Mi hermano mayor se había convertido. Él me llevó cuando todavía no era bautizado. Él me llevó a la iglesia.
El Señor me salvó. Pero mi hermano se casó y me dejó solo. Se fue con su esposa, era hermana. Ellos, sin oposición y sin lucha, se fueron a vivir la fe a gusto. Yo me quedé a enfrentar los problemas en la casa, en medio de una familia inconversa. Todos estaban en mi contra. Mi papá y mi mamá, mis hermanos mayores. Yo estaba adolescente, pero me aferré a la promesa, hermanos. Gloria a Dios. Y todos los días y todas las noches, hasta en la sopa, le pedí al Señor la salvación de mi casa. Todo el tiempo le pedí al Señor que salvara a mi familia. Y ofrecí ayunos. Y el Señor me dio la victoria. Amén, amén. Gloria a Dios. Y si a mí, el mal con el del medio, quinto de 7, el quinto malo, Dios me dio la fortaleza, Dios me ayudó. Agarré a los más chicos que yo, los agarré de la mano sin preguntarle a nadie y me los llevé a la iglesia, porque yo estaba decidido a conquistar, estaba decidido a ganarme los Señor. Y ellos están en la iglesia, porque crecieron, terminaron de crecer en la iglesia ellos. Yo los llevo. La promesa de Dios se cumple. Amén. Amén. El Señor está haciendo discípulos. Dios está formando discípulos. Dios no quiere creyentes. Él quiere discípulos que lo sigan y que aprendan de Él. Amén. Él no quiere bola, Él no quiere montón, Él no quiere multitudes. Él quiere discípulos comprometidos con el cambio, comprometidos con el reino de Dios, que sean útiles para el reino de Dios, que le digan: aquí estoy, Señor, me entrego a ti, haz de mí lo que quieras y usa mi vida. Amén. Amén. Para eso le dimos nuestra vida al Señor, para que el Señor la enseñoree, para que el Señor la guíe. Él no solo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, nuestro amo. Amén. Oh, gracias, Señor. Hermanos, ya termino. El Señor hace y bautiza más discípulos que Juan. El Señor hace más discípulos. Él quiere hacer más discípulos, hermanos. Amén. Él no quiere paja. Él no quiere llenar la iglesia de pura gente creyente nada más. Él quiere gente que se involucre. ¿Cuántos quieren involucrarse? ¿Cuántos quieren pactar con el Dios de Israel? Amén. ¿Cuántos quieren vivir la vida del Mesías, seguir sus pasos? En un principio esos eran los cristianos. Hoy no, hoy cualquiera se llama cristiano. Pero al principio solo los cristianos, así se les empezaron a decir en Antioquía, eran aquellos que seguían los pasos del Mesías. Póngase de pie, hermano, gloria a Dios. Vamos a terminar con una oración y a celebrar este bautismo. Voy a quitar el atril para que nos acerquemos todos. Vamos a bautizar a mi hermana y después les voy a pedir, hermanos, que no olviden su ofrenda de grano, que es para mí muy importante. Y vamos a ofrendar también. Amén. Sí. Vamos a pedir a mi hermana Angélica que pase, porque le vamos a tomar protesta. Le vamos a preguntar a mi hermana si alguien la presionó para venir a bautizarse. No te amenazó la hermana Angélica. O te sobornó, a lo mejor te dijo que te iba a regalar algo. ¿Sabes por qué le digo eso? Porque luego alguien me decía: hay que juntar muchas despensas para regalar a la gente de afuera, para que vengan. No se trata de hacer eso. Así no se trabaja el Evangelio. El Evangelio es para que los que Dios llame, ¿sí?,
no porque le vamos a ofrecer. Una vez me contaba mi hermano, él fue pastor, mi hermano, y me contaba que cuando le entregaron una obra a una iglesia pequeña, había un anciano allí, muy batalloso, no estaba convertido ese hermanito. Y cada quincena llegaba y decía, ¿mi apoyo? ¿Quién me va a dar mi apoyo? ¿De qué? Mi hermano era nuevo ahí, el pastor nuevo. ¿Apoyo de qué, hermanito? A mí me prometieron, el pastor que se fue me prometió que me va a estar dando un apoyo cada 15 días. Por eso me bauticé. Claro que este no es el caso. Nuestra hermana ha estado aprendiendo la palabra en su célula, en su grupo familiar. Ha estado entendiendo, ¿verdad? Que está recibiendo al Mesías no solamente como su Salvador, sino como el Señor de su vida. Amén. Hermana Angélica, Aleluya. ¿cuánto tiempo piensas serle fiel al Señor? Hasta que Él me preste la vida. Amén. Y si son 100 años, Que servir. gloria a Dios. ¿Qué has entendido, hermana? ¿Por qué te bautizas? Por agradecimiento a que Él tuvo misericordia de mí, se fijó en mí y Él me regaló su salvación. Por agradecimiento a Él. Amén. ¿Sabes para qué es el bautismo, verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando te bautizas? ¿Qué pasa cuando te sumerges en el agua? Para la salvación. Para perdón de tus pecados. Amén. ¿Crees que Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios? Sí lo creo. ¿Tú crees que Él murió por ti en la cruz? Sí lo creo. Amén. Pues eso es todo. Aleluya, dale un aplauso al Rey del Rey. Hermana Angélica, quiero decirte una cosa, no te espantes por lo que te voy a decir, pero eso se lo tenemos que decir a todos los que se entregan. Habrá luchas y habrá pruebas. Y también tendrás tropiezos. Porque en lo que vas aprendiendo a caminar con Dios, puedes equivocarte, puedes tropezar. Pero el Señor prometió estar contigo y levantarte cada vez que tropieces. Prometió ayudarte a terminar esta carrera que hoy empiezas oficialmente. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. ¿Estás consciente de eso? Amén. Gloria a Dios. Vénganse, hermanos. Vénganse todos. Tráete tu ropa, hermana. Hermana Erika, le voy a pedir Acercaos. que suba la hermana Erika y la hermana Monserrat a asistir a nuestra hermana desde arriba, con la toalla, con las sandalias, las dos. Mientras yo también me subo. Vénganse por aquí. Sí. Ah, no, es al revés. Pon los pies así. Sí, también. Está como la de Pancho Pozas ahí. Sí. Vamos a orar por la hermana. Venga, acérquese, acérquese. Saben que estamos presenciando simbólicamente un entierro. Estamos presenciando un entierro. Un entierro simbólico, el entierro del cuerpo de pecado, del viejo hombre, de la vieja naturaleza, donde los pecados serán sepultados. Y el Señor prometió llevárselos al profundo mar. Y nunca más, dice el Señor, me acordaré de sus pecados. Nunca más, por tanto, tú tampoco te debes acordar de tus pecados. Si el Señor te los perdona, tú también te los debes perdonar. Amén. Amén.
Gloria al Señor. Vamos a orar por nuestra hermana Angélica. Dame tus apellidos, hermana. Hernández Julián. Hernández Julián. Angélica. Padre Celestial, oramos por nuestra hermana Angélica Hernández Julián. Oh, finalmente, Señor, el plazo se ha cumplido y nuestra hermana ha tomado la decisión más importante de su vida: entregarle su alma a su Creador, a su Mesías Salvador para perdón de sus pecados. Ayúdala, Señor, bendícela y dale el don del Espíritu Santo. Séllala con el bautismo del Espíritu Santo para que tenga una vida victoriosa, una vida llena de fe y de victorias en tu camino. En el nombre de Yeshua, ayúdala en las pruebas y las luchas y los tropiezos, que siempre se levante, que no le gane el desánimo. En el nombre de Yeshua, que los problemas que vengan en el camino los pueda superar cada vez hasta que termine su carrera final, porque tú has prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Angélica Hernández Julián. Angélica Hernández Julián. Mira, quiero que agarres la nariz. Yo te voy a agarrar el brazo y te voy a acostar lentamente, despacito, ¿sí? No te asustes. Angélica Hernández Julián, yo te bautizo en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel, para el perdón de tus pecados. El Señor te dé el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida y del Cordero. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Llénala, Señor, del Espíritu Santo. Bautízala, Señor, con el Espíritu Santo. Dale lenguas de fuego. Cumple, Señor, tu promesa fiel en ella y en toda su familia. Cánsalos con tu misericordia. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, damos otro aplauso al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. A ver si se puede sin la guitarra. Dame tono. Soy bautizado como manda el Salvador, de grande gozo siento yo en mi corazón, y a mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su pasión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de Jesús, proseguir en su camino quiero yo.
entonando algunas alabanzas y mientras ofrendamos, nos traemos nuestra ofrenda de grano y una ofrenda económica si se puede.